Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. Lo prometido es deuda. El primer video de cómo jugar Lego Fortnite en iPhone está funcionando. A ustedes les está gustando, está recibiendo mucho apoyo. Así que aquí les traigo Lego Fortnite para Android. Y eso sí, ya les adelanto que pueden jugar en teléfonos gama baja, gama media, gama alta, en el que ustedes quieran con cualquier versión de Android, ya que no vamos a necesitar de los recursos de nuestro teléfono. ¿No me crees? Comenzamos. Y bien, muchachos, en este video quiero que estén muy pero que muy atentos al video. Ese video es totalmente diferente para Android, así que no se van a saltar ningún paso para que todo le funcione correctamente. Vamos a tener que hacer dos pasos diferentes, ya que como había explicado en el video de iPhone, para Latinoamérica, para muchos países de Latinoamérica, este método no funciona, así que vamos a tener que hacer un truquito. En este video lo voy a enseñar y este truquito lo vamos a hacer una única vez, no vamos a necesitarlo otra vez, así que muy pendientes. Como pueden observar ustedes en pantalla, yo cuento con un Motorola en mis manos, más específicamente un Motorola G60S. Tiene un procesador MediaTek, un procesador chino. No es tan potente el equipo, pero estamos hablando de gama baja media, por decirlo así, este teléfono. Esto funciona para cualquier equipo Android. Escuchen, muchachos, para Samsung, Xiaomi, tanto como la versión de Android 5.0 hasta la versión 14. Para esto, para empezar, muchachos, aquí abajo en la descripción estaré dejándoles dos enlaces de descarga. Vamos a proceder a entrar a la primera, a la que se llama VPN Unlimited, y vamos a descargar ese APK. Es un archivito que van a estar ustedes viendo en pantalla y lo vamos a instalar. Primero vamos a hacer esto, vamos a instalar eso y una vez instalado lo vamos a abrir. Ya una vez abierta la aplicación tenemos dos opciones: o nos sale publicidad o nos sale para aceptar privacidad. En este caso le vamos a dar que aceptar y continuar. Nos va a salir otra pantalla que dice prueba gratuita de 3 días. No le van a dar donde dice empieza gratis porque posiblemente le cobran. Abajo hay un letrerito que dice continuar con anuncios y limitaciones. Le damos a dar ahí y ya estamos dentro de la aplicación. Ahora rápidamente arriba donde dice ubicación más rápida y vamos a buscar nosotros un enrutamiento hacia Estados Unidos. No importa si a ustedes les parece que Brasil es más rápida la conexión, tiene menos milisegundos. Los milisegundos son los que dice por lo menos 67 ms, 70 ms. Esos son la velocidad al cual nosotros vamos a conectarnos desde el país donde nosotros estamos en Latinoamérica hasta un servidor. En este caso Brasil no nos sirve, ya que no nos va a funcionar. Vamos a tener que agarrar uno con la bandera de Estados Unidos, que en este caso es esta. Por lo menos Miami, Nueva York, Atlanta. En este caso a mí Miami me da mejor pin. Yo voy a entrar en uno de Miami y si ustedes se fijan se desplegan tres. Traten de agarrar, como les digo, el que tiene menos milisegundos, en este caso 67 ms. Si a ustedes de primera, ustedes son de Argentina, Chile, a ustedes les va a salir Brasil como servidor. Vuelvo y les repito, tienen que agarrar el servidor americano. En este caso agarran el que les quede más cerca y el que tenga menos milisegundos. Yo en este caso voy a agarrar Miami. Si ustedes le piden permitir notificaciones, más cosas, lo permiten, ya que lo vamos a necesitar. Y ya con esto, muchachos, vamos a proceder nosotros a hacer la siguiente descarga, que es la de GeForce Now. También aquí abajo en la descripción de este video va a haber el segundo enlace que va a decir Lego Fortnite para Android o Lego Fortnite Android. Vamos a entrar a ese enlace y vamos a proceder a hacer la descarga de la aplicación. Una vez descargada la aplicación, nos vamos a ir también otra vez al explorador de archivos de nuestro Android y vamos a comprobar que tenemos Nvidia GeForce Now descargado. Vamos a darle un clic para instalar. Ya una vez instalado lo vamos a abrir nosotros, muchachos. Aquí está la aplicación y si no usamos de momento el VPN, como les enseñé a ustedes, prácticamente cuando la descarguen y la instalen les va a decir que no funciona en su país, o cuando vayan a iniciar sesión es donde le va a pasar el problema. En este caso aquí ya tenemos la interfaz de GeForce Now. En la parte de arriba derecha vamos a iniciar sesión, vamos a darle ahí arriba y nos va a abrir otra ventana en donde nosotros vamos a tener que poner nuestra cuenta. Si ustedes no hicieron el paso del VPN, por lo menos en mi caso les voy a mostrar en la pantalla, dice que para Colombia no está disponible. Puede que para Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, países que no contamos con este servicio, les va a decir que nada, negativo, no les va a funcionar. Pero si hicieron los pasos como yo les enseñé, les va a aparecer una ventanita que dice Nvidia, le damos un clic ahí y nos va a enviar a iniciar sesión. En este caso, si no tienen una cuenta de Nvidia, es gratis crearla. La vamos a crear a través de otro navegador o desde ahí mismo, o iniciamos sesión con alguno de los de abajo. En este caso podemos iniciar sesión con Google, Discord, con Apple y con Facebook. Yo en este caso voy a iniciar sesión con la cuenta de Google. Eso sí, muchachos, cuando creemos la cuenta vamos a tener tres opciones, dos opciones paga y una gratuita. A la hora de que ellos nos pregunten, nos va a permitir seleccionar qué versión. Yo en este caso les aconsejo usar la free, la gratuita. Posiblemente no les dé para seleccionar ahorita en estos instantes porque hay mucha gente probando este método, muchachos. Así que les pido paciencia, les pido disculpas y si hay un espacio le dan directamente que ya les deja gratis.
Eso sí, a la hora que vayan a jugar, pues vamos a tener un inconvenientes que vamos a ir viendo más adelante. Recomiendo comprar la membresía. Sí, yo he hecho adquirir la membresía de un solo mes de $9 para probarla y va espectacular los juegos y no tenemos que esperar nada de colas por un computador en la nube ni nada de eso. Eso sí, muchachos, la primera vez que iniciamos sesión en GeForce Now, en Nvidia, nos van a enviar un correo de verificación al correo que hemos puesto, en donde ustedes van a entrar, vamos a entrar a un navegador, vamos a esperar 5 segundos y después de esos 5 segundos ya podemos volver al teléfono y ya diría que está todo listo para correr GeForce Now. Ya una vez hecho eso, muchachos, en la parte de arriba, como pueden ver ustedes, ya tenemos sesión abierta. Nos vamos a ir a las 3 rayitas de la parte de arriba izquierda, vamos a ir a configuración y nosotros, muchachos, muy pero que muy pendientes, en la parte de conexiones tenemos Ubisoft, Epic Game, Steam y Xbox. Vamos a conectar las cuentas que nosotros queremos jugar, en este caso Epic Game. Si tenemos todo lo que es Fortnite, todos nuestros datos ahí, vamos a iniciar sesión. Si tenemos en una cuenta de Xbox Live, pues vamos a iniciar sesión a través de ahí, ¿no? Esto para tener toda la información que nosotros ya tenemos guardada en Fortnite, Lego, en este caso los mapas, amigos, etc, ¿no? En la parte de abajo donde dice ubicación del servidor, vamos a tener muy en cuenta esto. En este caso en Android nos da una opción que si lo ponemos en automático y le damos en probar red, nos va a hacer un testeo de cuál es el mejor ping que tenemos nosotros a la hora de jugar. En este caso nos va a recomendar siempre el suroeste de Estados Unidos, ya que es lo que está más cerca a nuestra región. Si ustedes se fijan, como yo tengo el VPN activo, aparece que tenemos fotogramas perdidos, pero la medida de latencia es de un 68 ms, que eso está bastante bien para jugar desde Latinoamérica. Así que nosotros vamos a irnos ahí y vamos a seleccionar suroeste. Si a ustedes les aparece otro, por lo menos sureste, noroeste, pues lo vamos a seleccionar. En este caso suroeste está bastante bien para empezar nosotros. Y en la parte de abajo donde dice calidad de reproducción, yo recomiendo ponerlo donde dice equilibrado. Ya con esto vamos a irnos a la parte de arriba, juegos, y vamos a probar que Lego Fortnite está 100% funcional. Voy a darle un clic y aquí es donde está la pega, muchachos. Cuando le vamos a dar a la opción de jugar, si ustedes tienen la versión gratis, a ustedes les va a aparecer una cola, muchachos. A ustedes les va a aparecer tantas personas, 100, 200 personas haciendo cola. Eso sí, el único beneficio que tienen es que pueden jugar más o menos una horita de manera gratuita con todos los gráficos en alto. Y ya como les digo, si quieren comprar una membresía, si lo ven bien, pues no van a hacer nada de colas y van a tener todo full. También les recuerdo que estaré subiendo una alternativa también gratuita, mucho más fácil, con unas complicaciones extras, pero va a funcionar. Por lo menos a mí me parece aquí que la red es un poquito inestable. Vamos a darle que continuar de todos modos. Esto es por el VPN. Ya ahorita vamos a tener que desconectarlo y ya quedaríamos con el método de por vida. En este caso, como pueden ver ustedes, ya está procediendo a conectarse. Tan solo nos queda esperar a cargar el mundo para ver cómo se puede jugar Lego Fortnite. Como pueden ver, muchachos, ya está cargando la plataforma. Ha cargado un computador en la nube. Así es como funciona esto de manera totalmente remota. No vamos a necesitar de nuestros recursos del teléfono, o sea, del procesador ni nada. El teléfono no se va a calentar, no se va a descargar rápido, no se va a poner lento. Vamos a tener notificaciones, vamos a tener todo. Lo único que hacemos es simular a través de una aplicación un computador en otro país, por decirlo así. Y aquí lo tenemos, Lego Fortnite. Vamos a poder seleccionar nosotros nuestro mapa. En este caso se conectó uno de los seguidores míos. Aquí está. Vamos a iniciar sesión con el mapa y le vamos a dar permisos para que pueda jugar con nosotros. Y como pueden ver aquí, muchachos, ya estamos dentro del Lego Fortnite. Se ve espectacular a 60 FPS. Pero eso sí, muchachos, vamos a tener un poquito de lag, un poquito de latencia, porque vamos a tener lo que viene a ser el VPN. Para esto, muchachos, ya estando la lobby cargada, lo único que vamos a hacer, vamos a minimizar el juego y vamos a desconectar el VPN. ¿Cómo lo desconectamos? Pues tenemos que entrar a la aplicación de VPN, nos va a salir publicidad, vamos a tener que saltarla y después de eso vamos a dar donde dice el botón ese grande de apagar, el de power, vamos a ponerlo ahí hasta que salga disconnected. También en la parte de arriba, cuando estamos conectados, nos va a aparecer como un iconito, como una llavecita. Esa llave ya no tiene que estar allí arriba. Ya fijándonos que esté desconectado del servidor de Miami o de donde ustedes se conectaron, vamos a regresar nuevamente a la aplicación de GeForce Now. Vamos a tener que volver a la Lego Fortnite y jugar, pero ya él ya nos tendrá el juego cargado. Y si ustedes se fijan, muchachos, ya estaríamos completamente dentro del juego del Lego Fortnite, sin lag, sin pérdida de FPS ni nada por ese estilo, y va a estar jugándose súper pero que súper fluido. Vamos a poder estar jugando con nuestros amigos de manera remota. Y como les digo, de momento la solución pues es comprando una membresía premium. Yo en lo personal les digo que esperen un poco, sigan intentando hasta que les deje de manera gratuita, ya que hay mucha gente probándolo, muchachos. El video está siendo muy bueno y mucha gente lo está probando, así que se están quedando sin campos para poder registrarse de manera gratis. Pero ya ignorando eso a un lado, es una pasada jugar esto. Pude probarlo con un control y pega, que es completamente genérico, se mueve bastante bien, no tenemos nada de delay, podemos correr
salpicar, hacer miles de cosas. También lo pude probar con un control del Xbox y se mueve también de maravilla en Android. No tenemos ninguna pega. También podemos hacerlo con un control de PlayStation 5, 4, pero en este caso no lo tengo aquí para poderlo probar. También estaré haciendo un video de cómo correrlo en un J2 Prime. Vamos a ver si me funciona. Si no funciona, pues no estará subido en el canal, pero si es así, espérenselo, activen la campanita. Cómo hice yo para correrlo en un J2 Prime, cómo hice para potenciar ese teléfono, porque ahí sí vamos a necesitar un poquito de potencia extra para poder correr este pedazo de juego. También no descartar que es un teléfono muy antiguo con una versión de Android súper pero que súper obsoleta. También avisarle, muchachos, que ya no vamos a necesitar del VPN si ya si ustedes quieren desinstalar la aplicación para tener más almacenamiento, ya que este método solo lo vamos a necesitar para eso, para descargarla, iniciar sesión y hacer por lo menos un primer gameplay. Eso sí, si cierran sesión en la parte de arriba, van a tener que volver a necesitar el VPN. Solo lo vamos a necesitar cada vez que iniciemos sesión. En este caso la sesión siempre va a estar abierta hasta que nosotros la cerremos, así que no se le ocurran cerrarla a menos que quieran volver a hacer todos estos pasos. Y listo, muchachos, eso ha sido todo por este video. Así que si te ha gustado, si te funcionó, no olvides regalarme su poderoso like, suscribirse y activar la campanita de notificación. Les recuerdo que estaremos subiendo una alternativa para GeForce Now. Va a ser otra plataforma también gratuita, pero vamos a necesitar de un control. Ahí le dejo unas pisticas. Así que no olviden comentar aquí abajo en la caja de comentarios en qué teléfono te funcionó, en qué teléfono pudiste correrlo. También está regalando unas membresías, así que aquí abajito el WhatsApp. Estaré planeando cómo la vamos a regalar, qué requisitos tienen que hacer ustedes para poder ganársela. Y vamos a hacer el sorteo totalmente en vivo. También muchísimas gracias a los nuevos seguidores del canal, también a los nuevos top donadores del canal. Les recuerdo que aquellos que se unan al canal, que adquieran una membresía, van a tener pues una asesoría personalizada a través de llamada, videollamada por mí, ya sea que quieran rutear un teléfono, reparar, se quieran un sistema operativo, no saben qué hacer, o directamente instalar aplicaciones y juegos como esto, lo podemos hacer de manera virtual y remota. También unos videitos por aquí en pantalla que sé que les van a gustar, recomendadísimos. Y como digo en todos mis videos, muchachos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.